El tiempo del esfuerzo estéril, basado en la supervivencia programada, ha terminado. La noción de esfuerzo se va disolviendo, dejando un espacio libre, limpio, que es habitado por una sensación nueva, como de alivio. Y ese alivio permite decir adiós al programa de dolor, de incomodidad con el que uno vivía día a día. Hacer las cosas ya no duele, ya no molesta, porque la obligación y el esfuerzo eran una ficción, eran un programa sistémico y automático que no se cuestionó si sería cierto, si sería coherente con la naturaleza crística que soy. Levantarse ya no cuesta, porque por encima de mí ya no hay peso. De hecho, nunca lo hubo. Era una creencia. Era una creencia creer que por encima de mí, que sobre mis hombros y mi cabeza, tenía el peso del mundo. Ya no cargo con nada, me hago responsable únicamente de mí. Ahora me levanto con ligereza y libertad porque por encima de mí solo está el cielo abierto, inmenso. Está el espacio libre e infinito, el espacio energético que me sostiene en equilibrio perfecto con todo lo que es, con todo lo que soy. Me levanto sabiendo que soy mi máxima autoridad aquí, en este mundo, y me muevo sabia y libremente. Van surgiendo nuevas sensaciones, van viniendo nuevas maneras de percibir todo esto. Es comprensible. A mi sistema, todavía sintonizado con lo viejo conocido, le da un poco de temor. Surgen ciertas resistencias. Es comprensible. Lo respeto y lo acepto. Acepto y comprendo que mi mente y mi cuerpo han de hacer confianza con el proceso, para así armonizarse con el cambio. Este proceso me recuerda las veces que me negativizaba y me oponía sin darme cuenta a la existencia, como el permitir la transformación de las cosas, el soltar ciertas circunstancias, personas, el abandonar una pauta mental que por resistirla me limitaba física y emocionalmente. Me perdono por todas y cada una de las veces que el miedo y el autojuicio me impidieron confiar en mí para fluir con la vida y ser yo misma. Estas nuevas sensaciones que están apareciendo y que pueden parecer desestabilizantes, en verdad son muy positivas. ¿Sabes por qué? Porque son una magnífica oportunidad para resignificarlo todo, para resignificar lo que he pensado que soy. Estas nuevas sensaciones que incluso pueden traducirse en vértigo, nerviosismo u otro malestar físico, son como vibraciones internas que buscan despertar mi creatividad, liberarla. La creatividad me invita a explorar nuevas estancias en mí, nuevos espacios de mí que desconocía. Esos nuevos espacios en mí ya no se rigen por el viejo código de acción basado en el miedo. El impulso que ejerce mi nuevo yo requiere un nuevo paradigma que se irá desvelando poco a poco en el sentir a mi corazón, en la escucha amorosa y descondicionada a mi cuerpo. Mi alma quiere expandirse, sentir entusiasmo. Es lo que siempre ha querido. Es la energía pidiendo fluir libre. Estoy aprendiendo una nueva forma de serme y es fascinante. Poco a poco voy sustituyendo el miedo por curiosidad. Me permito mirar con ojos nuevos, con ojos limpios de juicio, las diversas manifestaciones de la existencia tridimensional. Al permitir modificarse mi percepción, ya no me parece tan densa, se siente más ligera, más sutil. Es como si mis ojos procesaran la información terrenal desde una dimensión más ampliada, más expandida, tal vez desde esa que llaman quinta D, pues todo lo que veo, lo que oigo,
lo que siento, lo que interpreto, depende desde qué dimensión de mí lo haga. De cierta manera, los pensamientos no tienen tanto peso ya, no se sienten como la verdad. Esa modificación interna hace que ya no sean ley. Esa era en gran medida la causa de percibir esfuerzo en todo, en cada acto, en cada decisión. El dejarme convencer y someter a los pensamientos a la aparente voluntad del ego que siempre estuvo condicionado. Ahora, la voluntad del ego cede ante el movimiento que surge de la inspiración. El pensamiento ávido de voluntad ya no es necesario. Cuando dejo de esforzarme en buscar ansiosamente una solución ante la apariencia de no ver una salida y dejo que el vacío sea, espontáneamente y sin esfuerzo se abre una puerta. Ahí, donde antes creía que no había nada, donde antes creía que debía de mover cielo y tierra con mis manos para lograr algo, estaba todo aguardándome. Pero mis ojos programados de incredulidad, programados de abandono a mi suerte, programados de separación, soledad y miedo, me impedían verlo. Ahora, el pensamiento neurótico va cediendo a la confianza, a la fe que es real, a la fe que es la verdadera visión, la capacidad innata para ver la verdad. Y la verdad es que existir se basa en la facilidad y la simplicidad, que esas dos palabras son sinónimo de inmensidad y de magia, que son sinónimo de alegría y amor. Todas las voces de mi mente se unifican en una, la del ser, que me inspira para ver, en lugar de una realidad inmutable y predestinada, infinitas posibilidades de experimentación, infinitas posibilidades de cómo deseo vivir. El ser me anima a pensar a la inversa, a ver en lo más pequeño la vastedad del universo, a constatar el inmenso valor que ya soy en cada átomo de mi cuerpo, a comprobar que en cada movimiento de mi respiración está el logro, está el triunfo. El ser me lleva a comprender que el éxito soy yo siéndome, siendo el mismo universo con mi forma, con mi cuerpo, incluso con la identidad que me creo en esta experiencia. Entonces todo empieza a tomar la forma de un juego, todo empieza a parecer un juego, y por eso deja de tener sentido tomarse en serio los pensamientos. Ya no hace falta creer en todo lo que pensaba porque nunca fue realmente así. Me doy cuenta de que los pensamientos eran una elección automática e inconsciente que mi sistema hacía porque así creía que sobreviviría. ¿Cuánto amor se desprende de eso ahora que me vuelvo más consciente? De este modo, comprender que todo es una recreación de mi mente, de la mente humana, hace que se disuelva el conflicto interior de la interpretación de la dualidad. Mejor dicho, que se disuelva la creencia de que esa dualidad estuvo alguna vez en conflicto, pues esa dualidad, esas dos formas de estar aquí, que son el ego y el ser, no tienen por qué llevarse mal, no tienen por qué ser antagonistas y ganar una y sucumbir la otra. Esa es otra creencia. Ambos, ego y ser, también tienen la posibilidad de unificarse y volverse conciencia. Cuando escucho a mi corazón, o lo que es lo mismo, cuando tengo en cuenta la voz del alma, sin juzgar si será cierto lo que dice o si solo son cosas mías, cuando simplemente le doy un lugar a lo que brota de mí, me estoy colocando en el lugar que me corresponde, en la conciencia de mí. Ahora me voy conociendo, voy sabiendo quién soy, porque empiezo a sentirme, a escucharme, y entonces puedo discernir que lo que me acerca a la verdad no es lo que pienso, sino lo que siento. Los pensamientos los observo desde la plena libertad, desde la no identificación con ellos, y por eso los observo sin juicio. Soy libre y por eso elijo confiar en mí, sin la necesidad de juzgar si está bien o si está mal,
sin la necesidad de catalogar si lo hice bien o si lo hice mal. No hay juicio, no hace falta. Elijo confiar en lo que yo soy. Estoy en paz.